en realidad cuando hay sectores vulnerables, son vulnerables todos, ¿no? A cualquier edad. Uno a veces empieza a pensar incluso un poco más, o esto quizás es personal, ¿no? En los niños, que son, parece una frase trillada, pero no lo es, el futuro de nuestro país en algún punto. Y para eso es necesario que accedan a la educación. Pero la política siempre mete la cola y hoy, al menos en el tema de educación entre nación y ciudad, tuvimos un nuevo capítulo, Giselle. Sí, bueno, también está avalado, viste, en el que justo hoy hubo muchos casos, entonces es como que hay una justificación desde lo sanitario. Pero la realidad es que la política, como vos decís, en la relación nación y ciudad ya se metió, no solo porque no habilitan el protocolo de ciudad para que vuelvan las clases presenciales en algunos casos puntuales, que es los chicos que se quedaron afuera directamente de todo, pues no tienen conectividad, no tienen, apenas tienen alguien que los pueda ayudar a hacer la tarea o que los cuide, claro, ¿no? Y sí, hay una cosa que se metió a la política y que también se ve con el decreto que firmó el gobierno anoche, que le limita al gobierno de la ciudad las aperturas de los restaurantes y bares en terrazas y patios, que no los dejan y que ya antes lo comentamos, gente que contrató mozos, que ya se preparaba y que ahora no lo puede hacer. Y más los tuits de Cristina, hay como una cosa de contra la ciudad que se está viendo. La opulencia. Se está viendo, es verdad. Vamos a ver si la ciudad y esta apología de la moderación que viene haciendo el jefe de gobierno porteño se sostiene, ellos dicen que sí, y siguen negociando. Hoy se juntó Trota con su par de la ciudad, que es Sole Acuña, volvió a tirarle abajo el protocolo con las modificaciones que se habían hecho, o sea, no vuelven las clases presenciales para esos niños. Acordaron una serie de acciones para dejarlos desamparados. ¿Qué consiste? Bueno, la Nación va a proveer hasta 6.500 computadoras, notebooks, tablets, van a asegurar que se asegure la conectividad, eso también lo va a garantizar la ciudad. Se van a repartir tareas, van a, entregar, lo leo porque es entrega de continuidad a cuadernillos educativos. Y también disponibilidad de referentes sociales, en el caso de la ciudad, de equipo de asistencia social y educativa para que vaya a esos lugares y pueda ayudar a esos chicos, porque el problema no es solamente un problema de conectividad. Al chico le pones la conectividad y le das la tablet, pero si no tiene un adulto que lo ayude a comprender cómo hace. Las clases vulnerables y esos niños solo necesitan una computadora para aprender, estamos haciendo un reduccionismo de del valor que tiene la escuela y la escuela pública hoy en día en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Porque realmente hay muchas familias que pasan muchas necesidades y ante la necesidad, yo siempre digo, la necesidad manda. Entonces se empiezan a dejar de lado algunas cosas, entre las cuales está la atención a la educación. Sí, Nico. Te voy a dar dos datos nada más. Número uno, ¿cuáles son las provincias que retomaron las clases? Catamarca, que se tomó su tiempo, no sabemos por qué, porque en realidad es la provincia con menos casos de la Argentina de entrada. Formosa, San Juan en algunos distritos. En su momento se había sumado San Luis, hoy San Luis volvió a fase 1, así que chau las clases en San Luis. Y en teoría La Pampa retoma las clases el 14 de septiembre. Hay que ver con cuáles protocolos. Ahora, un dato que no es menor. Durante el año 2018 y 2019, desde que empezó a implementarse la ESI, la educación sexual integral, en los colegios públicos, se multiplicaron, depende de la provincia, entre 3 y hasta 7 veces la detección por parte de los docentes de niños abusados. Claro. ¿Alguien tuvo en cuenta eso este año? Claro, ¿alguien lo tuvo en cuenta? Por eso decimos, la escuela es un lugar de contención, más allá de encontrarse con sus pares, de poder elaborar vínculos y demás, de educación. Y no es nada más aprender a sumar. Es de educación de valores en algún punto. Entonces, si uno viene de una familia bastante quebrada socialmente o con padres que necesitan trabajar o buscar la urgencia para poder alimentar a esos chicos, no van a estar pendientes de la escuela o la no escuela. No es nada más una computadora. A eso es a lo que vamos. Vamos a seguir analizando todo este tema con Gustavo Sorsoli, que es ex director del Colegio Nacional de Buenos Aires y es un experto en educación. Gustavo, buenas noches. Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, nosotros en el bloque anterior mencionábamos todos esos niños que empiezan a tener diferentes carencias, entre las cuales está también el déficit habitacional, que no tienen dónde vivir, entonces son empujados por necesidad o por aprovechamiento político de alguien, a tomar terrenos. Y esos niños realmente están muy alejados de la escuela, ni hablar de la conectividad, pero sí de la escuela y de la contención y de algún otro mayor que conozca esa realidad que están viviendo. Eso no, ¿en qué proporciones podría hablarse de deserción escolar que podríamos llegar también a tener, ¿no?, con ese panorama? Bueno, el panorama, las cifras son alarmantes. En principio sabemos que cerca del 60% de nuestras niñas, niños y adolescentes van a estar en situación de pobreza. Entonces, a partir de ese dato, sabemos que muy probablemente esa inmensa mayoría de pibes y pibas no va a tener conexión, no ha tenido conexión a internet ni la va a tener en el corto plazo. O sea, no ha tenido escuela. Más allá del esfuerzo enorme que han hecho maestros y profesores por contactarse con ellos, muchos a través, el instrumento más usado ha sido el WhatsApp, ¿sí? Claro. En un celular muchas veces compartido, ¿sí?, con la familia, y a través de los materiales impresos que ha hecho tanto el gobierno nacional como los de la ciudad y de las distintas provincias. Pero la verdad es que la intensidad de la enseñanza ha sido extremadamente baja. Ahora, estos otros chicos y chicas, y sobre todo no hablamos tanto de niños, sino de jóvenes, estamos hablando de adolescentes, han abandonado la escuela. Se estima que entre un 10 y un 20% de nuestros jóvenes no va a volver a la escuela secundaria. Y eso es otro problema adicional junto con el de la pobreza, la falta de vivienda. Porque cuando uno piensa la escuela en casa, de esto que se habla todo el tiempo, tiene que pensar en 3 elementos fundamentales. No solamente Internet, Claro. que no hay en todo el territorio nacional. Tiene que pensar en que haya un dispositivo electrónico disponible para ese niño o ese joven. Estamos hablando de una computadora, porque un celular, por su tamaño, no es un elemento adaptado a la enseñanza y al aprendizaje. Y además, un lugar con cierto silencio, con cierta privacidad para poder estudiar. Y bueno, el tema que ustedes trataron en el primer bloque claramente muestra que esa situación también es crítica. Si uno... Por lo tanto, nosotros necesitamos que no solamente se resuelva el problema habitacional, sino el problema educativo en general. O al menos de cómo llevar a esos niños, ¿no?, que no tienen dónde vivir, que están imposibilitados de todo tipo, a la escuela, de alguna forma, teniendo en cuenta la situación sanitaria y demás. Sí, Giselle. Sí, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Usted cree que en el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, con la propuesta que hizo el gobierno de la ciudad, esto obedece a cuestiones realmente sanitarias o hay otro tipo atrás, como recién decíamos nosotros, y puede obedecer a alguna estrategia política? A mí, de verdad, que me parece lamentable que las escuelas no se pudieran abrir para estos chicas y chicos, ¿sí? Hay que pensar que las escuelas ya abren de por sí para entregar alimentos, no solamente las de la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho de todo el país. Las escuelas abren para entregar alimentos. Y así como los alimentos son una necesidad imprescindible para las familias, la educación también es un servicio esencial para estas familias. Entonces, que se abran y que los chicos puedan estar allí acompañados, pero no solamente desde el punto de vista educativo. Es un lugar acogedor, muchas veces es el único lugar donde pueden aprender y estar protegidos de muchos otros problemas que son además el de la alimentación, pero también el de la salud. Entonces, la verdad es que me parece que podríamos llamar una chicana política o por la intromisión desmesurada de algunos gremios que no han medido con seriedad lo que está pasando con estas pibas y pibes, lo que termina pasando es un abandono. La verdad es que nosotros tenemos que volver a la escuela, paulatinamente. Y no son estos 5.900 o 6.000 que son los que no se conectaron nunca. Hay, según el Ministerio de Educación de la ciudad, un 12% que han tenido muy baja conexión. Un 12% de 700.000 estudiantes. O sea, estamos hablando de muchos miles
que necesitan reconectarse con la escuela, pero cuando hablo de la escuela es reconectarse con sus maestros, con sus profesores. Con los valores, con todo. Gustavo, no quiero dejar pasar lo que mencionaste de los gremios, que no me terminó de quedar en claro. Vos decís que esto va más allá de una disputa política entre ciudad y nación que también afecta a los gremios. Algunos gremios juegan políticamente fuerte en esta discusión, me parece. Y creo que lo que están mirando es una cuestión más propia de la defensa de la situación de los docentes en términos claramente de una situación comprometida, ¿no? Porque el virus circula, circula en todas partes. Yo, en mi concepción, los maestros somos trabajadores esenciales, ¿sí? Como lo son los médicos, los enfermeros y las enfermeras, los reponedores en los supermercados. Creo que nosotros tenemos que estar ahí donde nos necesitan las chicas y chicos. Y son muchos. Y realmente, a ver, hay que empezar por algún lugar. Los chicos y chicas de las escuelas primarias no viven en general muy lejos, no necesitan el transporte público, pueden ir caminando con sus mamás y papás en cuotas, en forma escalonada, en burbujas, manteniendo distancia social, con barbijo, con protocolo. lavando, con protocolo. Y el protocolo ya lo sabemos, en Europa se abrieron todas las escuelas. No, hay que decir, con algunos retrocesos, pero con algunos, en proporción mínimos. ¿Sí? Porque uno escucha los contraejemplos, escucha, se cerró una escuela en un estado de Alemania, se cerraron algunas de Israel. Pero la verdad es que hoy el sistema educativo europeo está empezando a rodar, a funcionar, a pesar de que hay brotes importantes. Sí, Facu. Sí, Sorsoli, en el programa tratamos siempre de pensar en los problemas estructurales de la Argentina y sin dudas la educación es uno de ellos. Más allá de que la pandemia obviamente expone el problema más, digamos, a carne viva, porque hoy casi nadie está educándose de la manera que realmente se tiene que educar, pensando en una sociedad que evoluciona de manera exponencial, con un desarrollo exponencial. Entonces me pregunto si hay alguna herramienta o atajos para recuperar el tiempo perdido, que no es solo este año, sino que para muchos chicos viene de años en que no se están formando. A ver, me parece que voy a ser contundente en esto. El tiempo escolar que se pierde no se recupera. Claro. Hay que asumirlo. Es decir, va a haber 2 generaciones de jóvenes que cuando sean adultos van a saber menos que lo que hubieran sabido si hubiera habido clases. Y esto no se puede reparar. A ver, el tiempo, yo no puedo en una hora de clase enseñar luego el año próximo lo que tenía que enseñar este año más lo del año pasado. Eso es una mentira. Listo, ya no hay adaptación curricular, se va a enseñar menos y los chicos van a aprender menos. Y esto hay que asumirlo. Ahora, ¿qué hay que hacer a futuro? Y generar las mejores condiciones para que no siga pasando esto, para que la brecha digital por un lado y la brecha educativa se achique. Eso quiere decir invertir. Así como, efectivamente, ¿qué pasó con el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país? Mejoró. Hay más camas, hay más respiradores, los docentes, los médicos y enfermeros se capacitaron, digamos, sí, se puso dinero, efectivamente. Bueno, es deseable que pase lo mismo en las escuelas, que las escuelas se mejoren, que sus espacios públicos se mejoren, que haya más docentes, porque vamos a necesitar más docentes, porque si las aulas van a ser con menos niños y niñas, vamos a necesitar más espacios para educar y más docentes, porque la proporción va a tener que bajar indefectiblemente. De hecho, los protocolos en Europa, yo he hablado con algunos conocidos que están allí, que sus hijos empezaron las clases, también hicieron reducción de la cantidad de alumnos por aula, pero también es un desafío en Europa esta situación de que los chicos vuelvan a las escuelas. Entiendo que nuestro país principalmente corre con la desventaja de una educación bastante retrasada y una necesidad de que la escuela no solamente, como decíamos recién, aprender a sumar y a restar, es otra cosa. Pero también se enfrentaron en Francia, por ejemplo, a la portada de Charlie Hebdo, donde 2 niños escolares en sus mochilas alzan 2 ataúdes. O sea, es una discusión que se da en todas partes del mundo. Absolutamente, pero nosotros tenemos necesidades básicas que cubrir, ¿sí? Y la escuela hoy era hasta hoy el único lugar donde chicas y chicos encontraban muchas cosas, no solamente educación, encontraban alimentación,
encontraban una prevención en términos de la salud, y no solamente la salud física, sino también la salud psicológica, claro. Cuestiones emocionales, todo eso que veníamos hablando el año pasado. Se detectaban ¿no? abusos, recién decía nuestro compañero. Efectivamente, bueno, a ver, se detectaban abusos porque había adultos capaces de tener una buena escucha y que los chicos y chicas pudieran confiar en la palabra de ese adulto. Hoy todas esas chicas y chicos están, no necesariamente en sus casas, porque sabemos que, y sobre todo con adolescentes, que las familias ya no pueden contener la cuarentena. Efectivamente, las chicas y chicos se están reuniendo, pero otra vez, se están reuniendo solos, ¿no? No hay adultos de por medio, y eso es muy preocupante. Ahora, eso que usted dice, por supuesto, está perdido, digamos, eso ahí no hay reparación. Pero ¿usted está de acuerdo en que en lo que respecta a los contenidos educativos se apruebe y se pase de año? ¿O se debería sumar un año más al ciclo primario actual y secundario? Claro. A ver, ahí tenés una disyuntiva muy difícil de resolver. Por un lado, acabamos de decir, el 60% de los chicos y chicas son pobres en Argentina. No han tenido internet, con toda seguridad. ¿Ellos son los culpables de que el Estado no haya ofrecido los elementos básicos para su educación? No. Entonces, no tienen que pagar el costo adicional de repetir. Ahora, por otro lado, ahí yo la verdad que disiento con algunas decisiones que se han tomado a nivel ministerial en anticipar que la promoción iba a ser automática. ¿Por qué? Porque también hay un conjunto de estudiantes que han hecho un esfuerzo enorme por hacer las tareas, por cumplir con sus docentes, y lo que vienen a escuchar ahora es que eso en realidad no vale tanto, porque en última instancia todos van a funcionar de la misma manera. Claro, se relajan. Y se relajan. Y además, bueno, en la escuela primaria por ahí mamás y papás pueden hacer algo para que ese mensaje llegue un poquito sesgado, cambiado, pero en la escuela secundaria eso no pasa. Hoy escuchaba, un maestro me contaba, los pibes desde que saben esto, séptimo grado de la escuela primaria, no hablo de la escuela secundaria, Obvio. me ponen la camarita y se ponen los auriculares, y con los auriculares no sé qué están escuchando. Le dicen a sus padres que las tareas son optativas. O 12 años. O 12 años. O envían en las tareas, viste que muchos maestros usan, voy a mencionarlo, usan Classroom o algún tipo de aula virtual donde hay que enviar las tareas. Bueno, envían las tareas vacías. ¿Para qué? Para que en el sistema parezca que fue enviada. Entonces el padre o la madre, cuando chequea, ve que su hijo o su hija envió la tarea. Bueno, pero echa la ley, echa la trampa. Los chicos siempre van a hacer lo mismo yendo a clase. Mamá, me siento mal, no quiero ir al colegio, ¿no? Un poco el desafío de la época es mandar la tarea vacía, ¿sí, Facu? Ahora es más difícil. Rosario, entonces, haciendo quizás futurología, pero es lo que veo al menos, ¿estamos condenados como país a ser cada vez más desigual? Porque es clave la educación en alcanzar oportunidades. Estamos decididos a invertir, no. Pero tiene que ser una decisión concreta, digamos, del Estado, digamos, y no solamente un Estado de una jurisdicción. A ver, discutíamos el Internet. Fíjate, hace unos días el presidente de la Nación decidió que Internet, entre otros, sea un servicio esencial. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Público y esencial. La pregunta es, ¿qué esperamos entonces, si es un servicio público esencial, para suministrar, como se suministra electricidad, porque todos sabemos que en los barrios populares la gente no paga electricidad, es el Estado, ¿sí?, que subvenciona ese consumo? ¿Qué esperamos para que todas esas chicas y chicos tengan Internet? A ver, no es la solución, es un camino, es una puerta que se abre, pero la verdad es que esto debería pasar, y no por ahora por la pandemia, sino porque así como digamos, con otros gobiernos, en otros momentos, se regalaron libros, ¿sí? Y los libros son importantes. Hay que regalar Internet, porque Internet es importante. Y no hablo que regalar Internet para bajar una película o hacer un jueguito. No. Estoy diciendo, regalemos Internet para que puedan entrar a las bibliotecas, a los teatros, a los museos, o sea, yo soy profesor de matemática y hay un montón de recursos para aprender y para enseñar. Entonces, esto es elemental, hay que hacerlo.
para hoy, en medio de la pandemia, pero también para el futuro. Claro. Qué difícil, la verdad, Gustavo, porque es un abordaje también muy integral, ¿no? El de la escuela hoy en día. Vos siempre te preocupás mucho por los adolescentes también, que es una etapa muy crítica de la vida. Sí, porque además, a ver, no hay mejor lugar para un chico que la escuela. Esto creo que todos lo tenemos claro, porque un pibe, un adolescente con 15, 16 años que no está en la escuela, no tiene un buen lugar en el barrio. Y además hoy, con la crisis económica, tenemos otro problema. Muchas de esas chicas y chicos que tenían un problema económico dentro de su hogar han tenido que salir a hacer changas, no a tener un buen trabajo. Claro. Eso lo descartamos. Han tenido que salir a ver cómo paran la olla. La verdad que la situación es muy compleja. Empujados a la clandestinidad también, ¿no? A trabajar en negro. Sorsoli, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Un saludo para todos. Hay un punto en común en lo que nos venía diciendo Sorsoli recién y lo que nos dijo Alderete en el primer bloque, ¿no? La necesidad de un Estado que regule y que ponga realmente las cosas al servicio, pero no nada más para el titular mediático, ¿no? Sino para resolver cosas concretas. Sí. Darle internet a todos los chicos como le dan la luz. Porque es necesario hoy en día. Ese eslogan que todos usan, bueno, el coronavirus y la pandemia llegó para transformar un montón de cosas. Bueno, puso en el tapete que Internet hoy en día no es un lujo en algún punto, que es necesario para aprender. Y también el Estado que solucione el problema de las personas, ¿no? El problema habitacional en algún punto, para ellos y para los dueños de los terrenos, el problema de los terrenos ocupados. Sí, Facu. En cualquiera de las dos situaciones, sobre todo en la educación, me parece que es central entender que si nosotros hablamos siempre de cuándo van a llegar las inversiones, o si son locales o internacionales, hay que pensar también quién va a trabajar en esos trabajos que se puedan llegar a generar a partir de una inversión. Seguramente va a ser alguien que fue al colegio, pero que también fue a la universidad y que tiene un posgrado. No, es imposible insertarse en el mercado laboral sin una buena formación en el mundo que ya vivimos, no en el mundo que va a venir. Entonces, es raro, y por eso le preguntaba a Sorsoli sobre si no cree que vamos camino a una sociedad muy desigual, que haya una transformación radical en la Argentina en 1 año, 2 años, 3 años. Sinceramente no lo veo, y lo que queda es un grupo de la sociedad, una parte de la sociedad que con una buena formación accede a buenos trabajos, y una inmensa, quizás la mayoría lamentablemente de la población argentina, siempre pendiente de qué le puede llegar a dar el Estado. Si un terreno o si un subsidio. Es lamentable, pero la Argentina está en una espiral muy, muy descendente y negativa desde hace décadas. Sí. Y además esta cosa que tienen muchos gobiernos de ser solidarios, ¿no? Por ejemplo, como pasa con que, bueno, hagamos que todos pasen, como si le hicieras un bien al chico. Claro, y no la realidad que no es favor. así, porque el que se está esforzando, como recién decía, y está estudiando y todo, no recibe ningún incentivo. Y esto es una constante igual en el país, ¿no? De la de los incentivos, ¿por qué voy a pagar impuestos y después de total la nos perdonan? ¿Por qué voy a hacer? Si uno cree o siente que el Estado en algún punto lo va a cuidar, que el Estado lo va a proteger y no se va a aprovechar, también es para todas las clases sociales, incluso para la clase social media, que también todo el tiempo siente que tiene que salir a comprar los $200 que le permiten, porque si no, o no llega a fin de mes, o en realidad le van a devaluar los pesos y no llegan. Hay toda una estructura del Estado que es una gran oportunidad esta pandemia para adquirir credibilidad de puertas adentro en la sociedad. Y no hablo nada más del gobierno oficial de turno en algún punto, sino también de la oposición, de cómo se comportan para construir un Estado fuerte en algún punto que pueda respaldar a aquellas personas que no tienen dónde vivir y que otros se aprovechan de ellos para tomar terrenos en algún punto, de aquellos niños que no tienen cómo ir a la escuela, que no tienen internet y demás. Un Estado que nos pueda proteger a todos. Mañana será otro día, ¿eh? Nos encontramos a las 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.